¿A quién está protegiendo usted? ¿Qué email o WhatsApp quería que no se supiesen? ¿Qué contenido tenían? ¿Quién le manda, señor Ortiz? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Fue un borrado torpe, bastante torpe. ¿Cómo estaría usted de nervioso para formatear el móvil 2 veces, para eliminar toda la lista de llamadas, para cambiar el dispositivo y para borrar su correo electrónico personal? Y además, todo esto lo hizo usted horas después de saber que estaba imputado o que lo iban a imputar. Con todo este asunto... Y entenderán ustedes que la situación es incómoda, que estoy en una situación procesal bastante incómoda, pero no solo por mi situación procesal, sino porque siempre el fiscal general del Estado en este país está en una situación incómoda. Y voy a tratar de explicarme. Señor García, es la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado está imputado. Dese cuenta usted de la gravedad del caso. No contesto a la representante de Vox porque se ha ido sencillamente, aunque haya repetido lo mismo que me dijo al principio. Mire, señor Ortiz, ya con solo eso que le acabo de leer, por dañar a la justicia, por no fortalecer la confianza en la justicia, usted debería de haber dimitido hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, señora Pardo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Gómez, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Señor García, ¿qué le lleva a una persona a seguir amarrándose a su cargo? En su caso, el de fiscal general del Estado, después de haber sido imputado por un delito de revelación de secretos. ¿A quién está protegiendo usted? ¿Qué email o WhatsApp quería que no se supiesen? ¿Qué contenido tenían? ¿Quién le manda, señor Ortiz? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Lo está haciendo por lealtad o simplemente hay otra razón? Porque esta, señor García, es la gran incógnita. Porque una vez hecho el daño, habrá que ver el qué, el por qué y con quién. Es decir, qué es lo que supuestamente ha eliminado, con quién ha colaborado, quién le ha ordenado y a quién está encubriendo o protegiendo. Y le debo decir con todos mis respetos que fue un borrado torpe, bastante torpe. ¿Cómo estaría usted de nervioso para formatear el móvil 2 veces, para eliminar toda la lista de llamadas, para cambiar el dispositivo y para borrar su correo electrónico personal? Y además, todo esto lo hizo usted horas después de saber que estaba imputado o que lo iban a imputar. Con todo este asunto, señor García, usted ya tiene la vida y el prestigio totalmente destrozado. Tiene su prestigio tirado por los suelos. ¿Realmente le merece la pena? Es incuestionable el daño que le está haciendo a sí mismo, se está haciendo a sí mismo y a su reputación, sobre todo a sus compañeros, a la institución y a la independencia de la justicia en España. Señor García, es la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado está imputado. Dese cuenta usted de la gravedad del caso. Estoy segura que si usted no fuese el fiscal general puesto a dedo por Pedro Sánchez, hubiese dimitido hace tiempo. Pero mire, señor García, usted puede ser un presunto filtrador, puede ser un presunto delincuente, pero lo que no es presunto es que usted sea el fiscal personal de Sánchez. Señor García, mire el informe de ciberdelitos de la Guardia Civil. Explica que sus WhatsApp tienen como respaldo su correo personal. Se lo recuerdo, alvarogarcia.ortiz@gmail.com. Y además, cuando intentaron acceder a ese correo para ver si estaba la copia de seguridad de WhatsApp asociada a su cuenta, se dieron cuenta y comprobaron que estaba eliminada. Es decir, que había sido literalmente borrada. Ante el acongoje, señor García, usted la hizo desaparecer de un plumazo. Y se defenderá ahora diciendo que era una de las cuentas más de las que tiene y que la borró precisamente por eso, porque tiene otras cuentas. Y así va cambiando de cuenta en cuenta y a nosotros contándonos el cuento. Pero no, se trata de su cuenta principal, de su cuenta personal y además desde más de una década. De hecho, mire, señor García, es la que figura en sus registros como ponente de conferencias
la que tiene en las bases de datos de las asociaciones de fiscales y la que salía en la agenda jurídica desde al menos el año 2014. Aquí la tiene usted. Con toda esta información, me gustaría preguntarle, ¿por qué borró usted la cuenta personal de Gmail en la que estaba la copia de respaldo de todos los WhatsApp? Dígame, ¿tan desesperado estaba por ocultar sus pasos que prescindió de una de sus cuentas más importantes y la que más usaba? Señor García, esta cuenta es la que estaba vinculada a usted como la oficial y la que usaba también usted en la agenda de comunicación jurídica. Y además, el informe realizado por la UCO aclara que el tema de borrado muestra su nivel de nervios y desesperación. ¿Sería supuestamente porque usted también había intercambiado incluso email con Sánchez y con su entorno? Señor fiscal, sin embargo, aunque en este asunto se diga presunto culpable, cualquier cosa que hace usted es autoinculpatoria. Y cualquier acción, señor García, habla por sí sola, desde no contestar a un juez del Supremo, ocultar pruebas, filtrar documentos y, además, queriendo y sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. E incluso, en su posición, sabe usted cuáles son las consecuencias. Todo esto le lleva a ser más que un mero sospechoso, pero eso se lo vamos a dejar a la causa judicial. Señor García, ¿por qué en estas alturas y después de tanto daño que ha hecho, aún sigue ahí y no ha dimitido? ¿Es por no desagradar a quien le puso a dedo? ¿Al señor Sánchez? Porque yo estoy segura que es él el que no quiere que usted dimita. Mira, con todo esto estamos entrando en un terreno más que peligroso, porque cuando se llega a este punto, el poder no tiene límites. Y no olvide usted una cosa, que Sánchez es su patrón y usted simplemente es su peón. Y ahora bien, ¿quién le va a pedir disculpas? ¿Quién le va a pedir perdón a los ciudadanos y a la institución? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer usted o lo va a hacer Sánchez? Porque los que hemos pedido su dimisión lo hemos hecho por motivos más que evidentes. Señor García, ¿están ustedes al lado de la verdad o al lado de la fábrica de fangos y bulos de Moncloa? Y aquí, precisamente, entramos en un debate, el de saber si se trata de alguien malo o alguien torpe. Sinceramente, creo que se junta la maldad con la torpeza, porque simplemente estamos hablando de gente sin principios y sin honor. Porque ustedes utilizan las instituciones del Estado para acumular poder a través de las mismas. La parlamentaria con Armengol, la judicial con usted y el Ejecutivo con Sánchez. Y así ustedes se sienten más impunes, incluso más fuertes y por encima de la ley. ¿Sabe usted lo que no ha traído usted con todo esto? Una gran evolución de delincuencia política en España. Una corrupción política que crea enfrentamiento al que pide cuentas. Mire, si antes pillaban a alguien, este salía corriendo e incluso su propio partido lo expulsaba, lo echaba fuera. Ahora pillas a alguien, por ejemplo, robando o cometiendo cualquier tipo de delito y el delincuente político, en vez de salir corriendo, se queda, no dimite y además se encara. Es el nuevo fenómeno de desvergüenza o de poca vergüenza que han traído ustedes, los socialistas, al ámbito de la política española. Señor Ortiz, eso le digo que, por eso le digo que hay que tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y estoy segura de que ante tanto atropello, algún día los ciudadanos reaccionarán y los sacarán del poder. Porque aquí no se está juzgando si la razón por la que usted supuestamente comete un delito es loable o no, sino que se está viendo si se cometió o no el delito y por qué lo hizo. Porque mire, y aquí todos lo sabemos, su vida profesional, la de fiscal general del Estado, está unida a un código ético, el cual, señor Ortiz, se rige por unos principios que han de guiar la actuación del Ministerio Fiscal, destacando los de lealtad constitucional, fortalecimiento de la confianza en la justicia y la omisión de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad,
o que vaya en desprestigio de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la justicia, a sus servidores y a la propia Fiscalía. Mire, señor Ortiz, ya con solo eso que le acabo de leer, por dañar a la justicia, por no fortalecer la confianza en la justicia, usted debería de haber dimitido hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Turno, como le dije antes, en tiempo ilimitado. Muchas gracias, señorías. Bueno, no va a ser fácil, son muchos los temas y muchos más también los que se quedan en una voluminosa memoria que destaca el trabajo de la Fiscalía Española. Bueno, voy a comenzar por lo primero que se ha suscitado esta tarde. Bueno, el fiscal general no huye, evidentemente, no huye, aquí está, aquí está. Otra cosa es que haya que acoplar agendas y otra cosa es que haya que buscar los momentos para la comparecencia de cualquier persona, pero desde luego lo que no estoy haciendo en este momento, mirándoles a todos a la cara y estando en esta comparecencia, es huir, todo lo contrario. Y entenderán ustedes que la situación es incómoda, que estoy en una situación procesal bastante incómoda, pero no solo por mi situación procesal, sino porque siempre el fiscal general del Estado en este país está en una situación incómoda. Y voy a tratar de explicarme. No sé si es un fallo del diseño del sistema o es que no acabamos de entender la figura del fiscal general, o todas las cosas, o que nos falta didáctica también por parte de la Fiscalía. Pero tiene que quedar muy claro, el fiscal general del Estado es una designación del Gobierno, es una legítima designación del Gobierno. Y lo es ahora, lo ha sido con los fiscales generales, con los excelentes compañeros y compañeras que me han precedido en el cargo, y lo es desde el año 81 en que tenemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, decir que se asaltan las instituciones por quien tiene la legitimidad y la competencia, la ejerce nombrando un fiscal general del Estado, yo creo que es equivocarse. Por eso, el fiscal general, en general, digo, tiene una posición muy complicada, muy compleja. Por un lado, es objeto de designación por parte del Ejecutivo de la Nación que accede al Gobierno. Pero tiene que mantener una posición de neutralidad, de imparcialidad, de sometimiento puro a la ley y es objeto de críticas. Es evidente lo que ha pasado aquí. Pues pasamos ya al turno de réplica de los portavoces y, por tanto, por 5 minutos cada uno, le corresponde al Grupo Parlamentario Mixto a la señora Gómez. Gracias, señora presidenta. Señor García, el ser fiscal general del Estado será una designación del Gobierno, tal y como usted ha dicho, pero eso no quiere decir que usted se venda al Gobierno, porque usted tiene que ser imparcial y ha demostrado no ser neutral. Y no solo en este caso, sino en otros muchos casos que le voy a decir a continuación. Usted fue nombrado fiscal general del Estado en agosto de 2022. Pues ya en junio de 2023, un asunto especialmente cuestionado de nombramientos, con frecuencia llevada al Supremo por algunas asociaciones, usted, el Alto Tribunal, revocó algunos de sus nombramientos, como el de Dolores Delgado, donde los magistrados vieron una desviación de poder. En noviembre del 23, el Consejo General del Poder Judicial rechaza la idoneidad de su nombramiento, primera vez en la democracia que esto ocurre, y el Gobierno le vuelve a proponer. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial decidió que no era idóneo para el cargo y tras ello usted acusó al Consejo de actuar como un tribunal de honor. En este mismo mes, fiscales del Supremo arremetieron contra usted por ignorar deliberadamente demanda de amparo de los fiscales del proceso por alusiones al lawfare y la instrumentalización de la justicia plasmadas en el acuerdo PSOE-Junts. Además, el Consejo General del Poder Judicial advirtió que su inacción contra estos mismos fiscales, mostrándose incluso usted en sintonía con sus promotores. En febrero del 24 vino el caso Tsunami. Con la amnistía a las puertas, la número 2 del Ministerio Público pidió al Supremo no investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa Tsunami Democratic, desoyendo la posición de la cúpula fiscal y tras el cambio de criterio del fiscal supremo en su informe inicial. Un asunto que parte de la carrera fiscal y de algunos partidos le achacaron a usted. En ese mes, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, muy crítica con su labor, recurrió ante el Supremo su designación como fiscal general del Estado, al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno mostraban que su nombramiento no se ajustaba a la ley.
De febrero pasamos a mayo. En la esfera política su figura se convirtió en la del ministro número 23, con varias peticiones de dimisión, y fue reprobado por el Senado con la mayoría absoluta de la Cámara. También en mayo hubo que resolver recurso contra su nombramiento, pero el alto tribunal inadmitió a trámite su petición, y no solo por la endeblez y la escasa consistencia de la causa de recusación, sino porque su formulación es extemporánea y su posición fue mal vista por parte de la carrera judicial. En junio del 24, uno de los choques más mediáticos se produjo con los fiscales del Procés, cuando estos se opusieron a atacar su orden de amnistiar todos los delitos de los líderes separatistas catalanes. Dejaban fuera la malversación por ser improcedente y contraria a la ley. Finalmente, la cúpula fiscal avaló por la mínima su criterio y, como resultado, los 4 fiscales se apartaron de la causa. En general, señor Ortiz, el actual clima del Consejo Fiscal se define por la tensión y el enfrentamiento que mantiene con usted, con la mayoría de las asociaciones que cuestionan su política de nombramientos y le acusan también de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales. Otro enfrentamiento con el Consejo Fiscal vino por su negativa a permitirle que se pronunciase sobre la amnistía. Esta es parte de su currículum, esto es parte de su función como fiscal general del Estado de 2022. Señor García Ortiz, hágase un favor y háganos un favor. Quítese todo este peso de encima y, por favor, dimita. Muchísimas gracias. Para el cierre del debate, el fiscal general del Estado tiene igualmente sin límite de tiempo. Sí. Del debate. Bueno. Contestaré por orden también de intervenciones respecto a los derechos lingüísticos. No pueden ustedes contar con un aliado mejor. Yo me crié profesionalmente en Menorca, en las Islas Baleares, y vivo en Galicia. Por lo tanto, creo que esa sensibilidad, que no es sensibilidad, es legalidad, simplemente la vamos a intentar, como no puede ser menos, el servicio de los ciudadanos, trasladar a los órganos judiciales. Todos tenemos derecho a hablar nuestras propias lenguas, está claro. No contesto a la representante de Vox porque se ha ido sencillamente, aunque haya repetido lo mismo que me dijo al principio. En el fondo, creo que no acabamos de comprender los mecanismos de resolución de las fiscalías, cómo un órgano jerárquico resuelve sus cuestiones. Estemos de acuerdo o no, nos gusten más o menos, sea tsunami, sea amnistía, pero tenemos nuestras formas de solucionar esos conflictos. Más que preguntas, he recibido imprecaciones, ¿no? Más que reflexiones, he recibido juicios de valor y, bueno, quizá insultos, no lo sé, o presuntos insultos, no sé dónde calificarlos. Pero creo que no se me ha escuchado. La verdad es que sí que me voy con una cierta sensación de no ser escuchado. Primero porque ha leído usted su intervención, por lo tanto la traía y de esa manera no ha escuchado lo que yo he querido decirle. Y después porque es, repito, muy fácil. Yo no soy una víctima ni me siento una víctima en absoluto. Soy el fiscal general del Estado. Pido disculpas, fíjese lo que le digo, pido disculpas si alguna vez decir que mi teléfono contiene información que afecta a la seguridad del Estado, a la seguridad de los fiscales y a la seguridad de los ciudadanos de este país es amenazar a nadie. Todo lo contrario. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si lo he dicho mal, reitero ahora la verdad de mis afirmaciones. Lo que trato de poner en valor es la necesidad de preservar, de custodiar esos datos para mí y para todos, porque no son datos míos, son datos de mucha más gente. Es sencillo de entender si se mira con una mirada, vamos a decirlo, limpia. Me hubiera gustado hablar, señora Presidente, de otros fenómenos delictivos, de drogas, del serio problema de delincuencia organizada y narcotráfico que tiene este país, que lo tiene, y los esfuerzos de la Fiscalía para terminar con él, y las propuestas legislativas que van en la memoria sobre los petaqueros o sobre soluciones en el campo de Gibraltar o en toda la costa, o hablar también de corrupción y aquella que afecta a algunas estructuras del Estado que nos parecen preocupantes. Me hubiera gustado hablar de otros fenómenos delictivos. Pero bueno,
Entiendo también que este es un órgano de representación política y se haga una crítica política al fiscal general del Estado. Lo entiendo perfectamente, no me lo tiene que explicar nadie. Nadie es un pobre abogado de provincias, todos somos excelentes profesionales que trabajamos dignamente, respetando nuestra profesión. Y yo creo en la honestidad de la gente. Yo tengo ese defecto de creer en la honestidad de la gente. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor fiscal general del Estado. Terminado, por tanto, el orden del día. Se levanta la sesión.